Yo nunca sospeché siquiera que iba a ser ministro de Economía de Alfonsín, jamás. Un año después las cosas se complicaron, un fin de semana, yo tan inocente podía estar que no estaba ni en Buenos Aires, estaba en mi casa, afuera. Vuelvo el lunes a mediodía y me dice mi secretaria, yo no sé qué pasa, pero ya llamó 15 veces. El presidente tenía, no sé, un teléfono para llamar a los ministros o dependientes de él. Venga, bueno, allá voy, me acuerdo, era mediodía, bueno, le pedí la renuncia a Bernardo, bueno, qué sé yo. Para él era muy doloroso y para todos. Bernardo fue un gran tipo. Y bueno, quiero que usted lo reemplace. Entonces un día me llama y me dice, ¿por qué no se viene y cenamos esta noche tranquilos para hablar del futuro? Yo voy. Entonces estábamos los dos solos conversando y por ahí entra Borrás, 10 de la noche. Entonces Alfonsín lo miró, yo no estaba en autos de lo que en ese momento estaba pasando, ¿no? ¿Cuántos? Le dijo Alfonsín en su parquedad para los momentos así culminantes. 33, 28, 45, no sé. Eran los oficiales pasados a retiro. Esas son las cosas que, digamos, no tienen que ver con la macroeconomía, pero sí con la realidad. El presidente quiere hablar del futuro, tiene un montón de gente ahí que él convocó porque le gusta hablar de esas cosas, pero cuando tenía un rato, pensaba para pensar esto, hubo que pasar a retiro a varias docenas de oficiales de las Fuerzas Armadas porque se estaban levantando en armas contra el gobierno. Son cosas difíciles de transmitir, pero ocurren, y esas cosas ocurrían. Eso es el país que hemos dejado atrás, ¿no? Entiendo yo, para siempre. Alguna vez, conversando, después de alguna tormentosa reunión allí, tratamos de discernir los peligros. Había algo en el cual nosotros creíamos que no podíamos. Y era la eventual conjunción de un periodo de muy alta inflación y de una asonada militar, un golpe militar. Si ambas cosas ocurrían, era altamente probable que el gobierno fuese derrocado. Eso fue, entre otras cosas, lo que nos llevó a esta cuestión del Austral, que es un episodio, digamos, en estas discusiones que hay ahora del gradualismo y del shock y qué sé yo, es un shock. Es un shock exitoso, nadie lo puede negar, se sigue hablando de él. Pero como shock dura un día, al día siguiente ya estamos de nuevo en dame pa'l pan, te quiero los salados. La política siempre es no gradual, sino secuencial, ¿no es cierto? Ese es el ejercicio cotidiano de los hechos. Uno puede sorprender de vez en cuando. Nosotros con el Austral sorprendimos al mundo y a los argentinos. Las facetas, no tiene sentido que yo cuente ahora episodios que alguna vez hemos aludido, pero son incomprensible, ¿no? Yo no puedo creer las cosas que llegamos a hacer, porque era imposible, pero se hicieron y el gobierno zafó. El Austral está diagramado con un balance de pagos, y hacia fines del año, esto fue en junio, un balance de pagos discutido con decimales, si cabe el término, con quienes debían apoyar esta operación. Después me gustaría hacer un alcance, cómo se gestó eso. Pero a fines de año, Volcker, que era el hombre importante en Estados Unidos, tenía inflación también y levantó la tasa de interés en un mundo donde la relación del M1 al producto permite hacer esas aventuras. Entonces levantó la tasa de interés fuerte. Y planchó el precio de las commodities en el mundo. Y a nosotros nos hizo un agujero así. Entonces, los números que habíamos quedado eran incumplibles. El radicalismo nunca fue el partido de los empresarios en la Argentina, ni de los trabajadores. El partido de los empresarios y de los trabajadores fue el peronismo, no el radicalismo, ¿no? Entonces, eso era así. Hoy no se sabe muy bien, pero digamos, a esa altura no había duda alguna. Ni los socialistas representaban al mundo del trabajo, ni el Partido Comunista, los revolucionarios, no. Y radicales, la República, la Constitución. Pero, entonces, los empresarios, sí, yo los entiendo, ¿no? Pueden
digamos, perder plata, si el gobierno hace macanas. Y entonces se preocupan, o no quisiera, les gustaría tener. Ahora, claro, siempre hay en lo inmediatamente anterior fracasos y frustraciones, y qué sé yo, digamos, yo no sé si había algún empresario que tuviese ganas de que Alfonsín se convenciera que debía sacarme a mí y poner a Martínez de Hoz. Me parece que a esa altura ya no iba por ahí. Pero siempre hay alguna otra persona que puede representar los intereses del empresariado. Los empresarios pretenden que tienen un programa económico y que el país debe apoyarlo. Ese programa económico, para decirlo más simple, es elevar la protección hasta al infinito, bajar los impuestos hasta el cero. Con esa simple combinación, el país se hunde, no crece. Entonces, bueno, no tienen un programa legítimo de gobierno. Los empresarios en la Argentina estuvieron con la dictadura, no estuvieron fuera de la dictadura. Esa gente que me venía a ver a mí, que hacía cola, que sacaba números para ver al ministro que había hecho el shock y que tenía que trabajar, pero lo interesante era sacarse una foto, mirarlo, a ver cómo es, qué sé yo, no sé. Habían vivido y habían sacado importantes beneficios en algún gobierno inmediatamente anterior. Nosotros no vendimos YPF, por poner un caso. Nosotros no cerramos la CGT, por poner un caso. Al contrario, ¿no es cierto? Hicimos todo aquello que entendemos razonable desde el punto de vista de los objetivos de una nación que a nosotros nos gusta, que es distinta de la de otros. Pero no había paritario, los salarios aumentaban por decreto, la tasa de interés la fijaba el presidente del Banco Central, la economía argentina estaba totalmente planificada, centralmente planificada. Ese es, a mi juicio, el gran valor del gobierno de Alfonsín, ¿no? Más allá de la economía o lo que sea, de todas las dificultades, se logró volver dentro de márgenes muy grandes, pero a un sistema de funcionamiento que excluye el golpe militar como alternativa a la dificultad. Eso es una gran cosa y es una tarea ímproba, con lo cual no quiero defender nuestros errores, sino simplemente que son muchos, ¿no es cierto? Parece, qué sé yo, como les digo, yo no me juzgo a mí mismo, me cuesta enorme dificultades y mucho más criticar a Alfonsín. Pero después de los días sube, pasa, no sé, hay un problema, sube el petróleo, qué sé yo, a Volcker se le ocurre eso, el otro día, no sé, y uno va y sigue y discute y pone. La idea era entregarle el gobierno a un sucesor elegido conforme a los principios de la Constitución. Esa es la idea básica, restablecer la república, la democracia, como se quiera decir, en estas formas que hoy se utilizan, la vigencia de la Constitución, y que el que se levanta contra la Constitución va preso. Eso es lo esencial. Lo demás son parte. Ahora, la economía es central, sí. De no haber habido el Austral, es imposible hacer contrafáctico en esto, pero las dificultades eran tan grandes que es muy posible que hubiera habido un intento más serio de derrocamiento. Creo yo, y Alfonsín también así lo creía. Creo que logramos con este shock evitar ese problema. Luego era convivir, pero después de haber pasado circunstancias muy difíciles. El gobierno de Alfonsín no tomó deuda nueva. Todo el incremento de la deuda que hay durante su gestión es la capitalización de la mitad de los intereses, que fue la regla que se estableció de acuerdo con Estados Unidos. La Argentina seguía lidiando como cabeza internacional del grupo que pedía la quita en la deuda externa, dado que no había forma posible de hacer una proyección honrosa de balance de pagos que pudiera satisfacerla sin hacerle una. Todas las demás terminaban en crisis, era insostenible el pago bajo cualquier figura. Las tasas de interés de entonces eran mucho más altas que ahora. Entonces estábamos en eso y la lucha era eterna por la quita. Se va Larosière y es elegido Campdesús al frente del Fondo Monetario. Un día, me acuerdo, estábamos en España y pide Campdesús vernos. Estábamos Alfonsín, estaba yo por supuesto, y estábamos, vivíamos en el Pardo porque no sé qué negocio estábamos haciendo con los españoles. Negocio, quiero decir que Felipe González siempre quería que fuésemos allá. Ahí estábamos, una semana.
Camp de Sus andaba por ahí, vino. Me acuerdo que era una conferencia de prensa, estaba lleno de periodistas del mundo entero. Y Camp de Sus entró y se vino a mi habitación y me dijo, ya está, 30%, ya los tengo. Yo recuerdo, creo que es la primera vez que hago esta observación, hay cosas que uno no quiere a veces contar, la emoción que nos invadió. Recuerdo que veníamos en avión y Alfonsín me dice por ahí, ¿a nadie? A nadie, le digo. No, está bien, a nadie. Eso quiere decir que no podía decirse nada a nadie hasta que no saliera. Menos mal, porque no salió. Mitterrand lo mandó acá a dar explicaciones de por qué no, porque Alfonsín le dijo a Mitterrand, che, nos dejó, que era director gerente del fondo, vino acá a la embajada francesa en San Isidro de incógnito a reunirse con nosotros a explicarnos por qué no lo había logrado, que no lo logró. El Primavera es una operación para llegar hasta las elecciones. Está hecho en agosto, por ahí, del año anterior a las elecciones, que estaban previstas para marzo, abril, no me acuerdo. La situación era compleja y entonces se hace un plan, se diseña un plan, no de shock, sino de administración controlada, para llegar, digamos, con muchas dificultades hasta las elecciones. El plan no pudo ser instrumentado como estuvo diseñado, por una razón de naturaleza política comprensible, por lo menos para mí. Y el hecho es de que el plan introducía retenciones. Y si ustedes tienen oportunidad de revisar un poco sus recuerdos, el 13 de agosto de 1988 fue el acto de la Rural, donde un conjunto de gente que no la estaba pasando mal se permitió el lujo de insultar al presidente de la República, a voz en cuello, encabezado por el presidente de la institución. Yo pertenezco a la generación de aquellos que hace muy poco tiempo hemos vivido más periodos de nuestra vida adulta bajo el imperio de la Constitución que el del autoritarismo, hace muy pocos años. Eso es un avance. Y en eso Alfonsín fue un hombre exitoso. Y el papel de la economía en el gobierno de Alfonsín, a mi juicio, si una calificación positiva puede reconocerse, es de que permitió que ese proceso se desarrollara. Alfonsín no iba a ser un gran presidente de los argentinos porque haya logrado tasa de crecimiento china, no. Puso los cimientos para la democracia. Y la tarea de que la economía no fuese un escollo para que eso pudiera ocurrir es una tarea del gobierno y de la cual me toca a mí responsabilidad. Yo estoy orgulloso de haber acompañado, me tiembla la voz, a Alfonsín en esa gesta. Seguro que se pudo hacer mejor. No tengo, mi imaginación no puede prohibir eso. Sé que fue una tarea muy difícil. Y que nosotros, en particular, él y yo, en la peculiar relación que tuvimos, no supimos hacerlo mejor. No es que nos quedó algo o que no. Pusimos lo mejor de nuestro esfuerzo y en ese sentido sirvió para que se pudiera afirmar la vigencia de la Constitución, más que garantizar el desarrollo económico que no está dentro de los principios inscritos en la Constitución, pero que lo merecería, pero no hubo forma.